Hola, esta oportunidad vamos a resolver un problema de dinámica rotacional de cuerpos rígidos. Dice, los bloques de masa M1 y M2 están conectados por una cuerda sin masa o masa despreciable que pasa sobre la polea en la figura. La polea rota sobre un apoyo sin fricción. La masa M1 se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción. La masa M2 está liberándose mientras que los bloques están en reposo. Pregunta, asuma que la polea tiene masa despreciable, encuentre la aceleración de M1 y la tensión en la cuerda. B, suponga que la polea tiene masa MP y radio R. Encuentre la aceleración de M1 y las tensiones en las porciones de arriba y de abajo de la cuerda. Verifique que tu respuesta esté de acuerdo con la parte A si tú fijas la masa de la polea cero, o sea, despreciable. Bien, vamos a empezar a resolver este problema por la parte B. La parte A es sencilla. Vamos a empezar con la parte B, que es un problema un poco más difícil porque tiene que ver con dinámica rotacional. Como este es un sistema que está ambas masas unidos M1 por M2 por una misma cuerda, inicialmente uno piensa que la cuerda tiene tensión única. Eso es para la parte A, cuando la masa de la polea es despreciable. Pero si la masa de la polea no es despreciable, es considerable, entonces fijémonos que la cuerda en la parte de arriba, esta parte por ejemplo, vamos a llamarle tensión 1, jala a la masa M1. Ese es su trabajo, jalar a M1. En cambio, la otra parte de la cuerda, la tensión 2, no solamente tiene que jalar a M1, sino también tiene que hacer rotar la polea. Entonces, él va a hacer un trabajo mayor, porque tiene que jalar a M1, igual que la tensión 1, pero adicionalmente tiene que hacer rotar la polea. Entonces, las fuerzas T1 y T2 son distintas. T2 tiene que hacer un mayor esfuerzo que T1. Por lo tanto, partimos de que T2 es mayor que T1. La tensión en 2 tiene que ser mayor que la tensión en la cuerda 1. Bien, hacemos los diagramas cuerpo libre de M1. M1 tiene solamente una cuerda, ya sabemos que no hay fricción, por lo tanto ahorita no estoy considerando el peso ni la normal, porque se anulan ambas, solamente en el movimiento horizontal habría una tensión T sub 1. Acá ya sabemos que hay un peso, masa 1 por gravedad, pero también hay una normal que la anula, que es también masa sub 1 por gravedad. Entonces la única fuerza resultante es T sub 1, no hay otras fuerzas. Bien, como el sistema está amarrado, M1 y M2 están amarrados por la cuerda, entonces todo el conjunto se va a mover a una misma aceleración. Llamemos esa aceleración A. La aceleración que mueve a M1 mueve a M2, que es la misma, y la aceleración que sería aceleración tangencial. La aceleración que es la aceleración tangencial que hace rotar a la polea. Es la misma. Esta misma es la misma que actúa en los tres cuerpos. Bien, según la ley de Newton, donde hay una fuerza actuando sobre una masa, produce una aceleración. Entonces, esa tensión 1, que es la fuerza, sobre la masa M1, produce una aceleración. Tensión 1 es igual a masa por aceleración. No hay más ecuaciones en esta primera parte de la masa M1. Vamos a la masa M2. La masa M2 tiene un peso que se llama M2 por G. Y hay una cuerda que tira hacia arriba, evitando la caída, que es T2.
Bien, como sabemos que este movimiento es hacia abajo, porque está cayendo, nos obliga a decir que M2 por G, o sea, el peso de la masa 2, es mayor que la tensión 2, para que él se mueva hacia abajo. Entonces, la única fuerza resultante sería M2G menos T2. Y donde hay una fuerza resultante sobre una masa, produce una aceleración. Entonces, la fuerza resultante es M2G menos T2 es igual a la masa, que es M2, por su aceleración. Aquí podemos despejar T2, sería M2G menos M2 aceleración es igual a T2. Ahora hagamos el diagrama cuerpo libre de la polea. La polea tiene una fuerza que es T2, tirando hacia abajo. Y hay una fuerza T1 tirando hacia arriba, hacia el lado de la masa M1. Por lo tanto, como esta tensión tiene una resultante que es T2 menos T1, ya que T2 es mayor que T1, la resultante es T2 menos T1, esta fuerza resultante hace rotar la polea. Por lo tanto, le produce un torque, donde sabemos que torque es para un cuerpo rígido momento de inercia por velocidad angular. Pero también sabemos que torque es fuerza por distancia. En este caso, la fuerza resultante es T2 menos T1. Entonces, como torque es fuerza por distancia, la fuerza resultante es T2 menos T1. Y la distancia es el radio R, que es igual a el momento de inercia de una polea de radio R. Bueno, si la polea tiene radio R, el momento de inercia de una polea circular, ¿no? Es un medio de la masa por el radio al cuadrado, por la velocidad angular. La velocidad angular es la aceleración tangencial, que ya sabemos que es A. Aquí está la aceleración tangencial que le hemos llamado A, entre el radio. Y de esta ecuación se va el radio, R cuadrado con este R se van, y nos queda que un medio de la masa de la polea, vamos a poner aquí masa de la polea, esta M es masa de la polea, esta M de acá es masa de la polea. Es igual a T2 menos T1. Acá es por aceleración. Bueno, tenemos entonces tres ecuaciones con tres incógnitas. No conocemos T1, no conocemos T2 y no conocemos la aceleración, que justamente son las tres incógnitas que nos están pidiendo. Resolvemos el sistema de ecuaciones reemplazando el valor de T1 y reemplazando el valor de T2 en la última ecuación. Entonces decimos T2, que es M2G menos M2 aceleración, menos T1, que es M1 aceleración, es igual a un medio de la masa de la polea por aceleración. Pasamos todo lo que es aceleración hacia el lado izquierdo y nos queda M2G es igual a, y a la vez factorizando, M1 más M2 más un medio de la masa de la polea. Todo por aceleración. Y de ahí nos sale el valor de aceleración. La aceleración es M2 entre M1 masa 1 más masa 2 más un medio de la masa de la polea
todo multiplicado por la gravedad. Como vemos, la aceleración es una fracción de la gravedad. Con estos datos ya podemos hallar la tensión 1 y la tensión 2. Bueno, la tensión 1 será M1 por M2 entre masa 1 más masa 2 más 1/2 de la masa de la polea. Todo por la gravedad. Y para hallar la tensión 2, reemplazamos. Conocemos acá ya la aceleración y reemplazamos acá la aceleración y operamos. Bueno, operando nos sale que la tensión 2 es masa 1 más 1/2 de la masa de la polea por la masa 2 entre masa 1 más masa 2 más 1/2 de la masa de la polea, todo por la gravedad. Y esas serían las respuestas de la pregunta B. La pregunta A se resuelve muy fácil a partir de la pregunta B. Si nosotros consideramos que la masa de la polea es despreciable, entonces MP es 0, nos sale que la aceleración es, para la parte A, es simplemente masa 2 entre masa 1 más masa 2. Una fracción de la gravedad. Esa es la aceleración. La tensión 1 será, si la masa de la polea es despreciable, 0, nos queda que sería M1 por M2 entre M1 más M2 por la gravedad, o sea, una fracción de la gravedad. ¿Y T2 cuánto nos sale? T2 nos sale lo mismo. Si acá es 0 y acá es 0, nos queda exactamente el mismo valor que T1. M1 por M2 entre masa 1 más M2 por gravedad. Entonces, la tensión 2 para la pregunta A es igual a la tensión 1. Que habíamos mencionado que cuando una polea, su masa es despreciable, toda la cuerda tiene la misma tensión. T1 es igual a T2. Suscríbete a mi canal.